La resina epoxi es un material sintético ampliamente utilizado en diversas aplicaciones, tanto industriales como artísticas. Se caracteriza por su alta resistencia química y durabilidad. Estas propiedades hacen que sea ideal para la creación de obras de arte que requieren superficie lisa, transparente y resistente. En el ámbito artístico, la resina epoxi se emplea en la creación de pinturas, esculturas, joyerías, entre otros. Su capacidad para formar una capa protectora sobre las obras de arte garantiza no solo una experiencia estética, sino que también una mayor durabilidad y protección contra factores ambientales como la humedad, los rayos ultravioleta. Además, su versatilidad permite a los artistas experimentar con diferentes técnicas y acabados, desde las superficies brillantes hasta los efectos tridimensionales. La resina epoxi es altamente valorada en el mundo del arte por sus propiedades químicas únicas, con su alta adherencia, resistencia química, durabilidad mecánica y estabilidad dimensional, y baja contracción durante el curado. Sin embargo, su uso presenta una serie de desafíos que afectan tanto a la durabilidad y conservación de las obras de arte. A pesar de estas avanzadas formulaciones, las exposiciones prolongan a luz ultravioleta que puede causar un amarillamiento y flagibilidad en las obras de arte hechas por este material de resina epoxi. De burbujas puede debilitar el material y afectar la apariencia. Por eso debemos mezclar lentamente para minimizar la incorporación del aire. Utilizar una cámara de vacío o una mesa vibratoria para eliminar burbujas después de la mezcla. Aplicar calor por medio de un soplete o de una pistola que genere calor. Otro factor que afecta a nuestra resina es que no se endurece correctamente, permaneciendo blanda o pegajosa. Por eso debemos asegurarnos de seguir las proporciones recomendadas por el fabricante de la resina y del endurecedor. Verificar que las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad estén adecuadas. La resina epoxi se destaca por sus propiedades químicas excepcionales, derivadas de su estructura molecular única. Está compuesta por polímeros termoestables que contienen grupos epóxidos altamente reactivos y se unen químicamente con otros compuestos, como son los endurecedores y los catalizadores. Estos grupos epóxidos confieren a la resina epoxi su capacidad de adhesión excepcional a una amplia gama de sustratos que le hacen ideal para diversas aplicaciones artísticas. La capacidad de la resina epoxi para resistir al agua, los solventes y los productos químicos corrosivos es otra propiedad clave derivada de su estructura química. También su estabilidad dimensional durante el curado asegura que las creaciones artísticas conserven su forma y dimensiones originales después de mucho tiempo. La transparencia y el brillo característico de la resina realzan sus colores y detalles, así creando efectos visuales impactantes. También, para realizar una buena creación de obras de arte con la resina epoxi, se sigue una serie esencial de pasos, también de aplicación de técnicas. Esta serie de pasos incluye una mezcla precisa y el endurecedor según las indicaciones. También la aplicación debe ser uniforme. Este tipo de proyecto se centra en la creación de manualidades utilizando resina epoxi, en la que como estudiantes tendremos la oportunidad de investigar, analizar y reflexionar sobre los procesos de trabajo con la resina, así como también poder experimentar con varias técnicas y material de apoyo. Actualmente se realizan diversos tipos de material hechos con resina, como son la fabricación de muebles innovadores. El proyecto de la utilización de la resina epoxi busca como objetivo generar nuevos productos utilizando materiales naturales y que ayuden a disminuir los desechos, con la reducción de los desperdicios y logrando estar en el alcance de cualquier persona según sus necesidades. Como objetivo general tenemos analizar las propiedades químicas de la resina epoxi y su influencia en aplicaciones artísticas, así como identificar las mejores prácticas para asegurar la calidad y durabilidad de las obras de arte realizadas con este material.
Como objetivo específicos tenemos las siguientes: examinar las propiedades químicas de la resina epoxi, incluyendo su resistencia química y durabilidad, y cómo estas propiedades contribuyen a su uso en el ámbito artístico. Investigar las técnicas de aplicación de la resina epoxi en el arte, tales como el recubrimiento, la encapsulación y el moldeado, y su impacto en la estética y funcionalidad de las obras. Identificar los factores ambientales que afectan el curado y la durabilidad de la resina epóxica. Los compuestos de resina epoxi se han tenido una amplia aceptación y un uso se ha extendido a las actividades donde se requiere un polímero de mucha resistencia mecánica. Las resinas epóxicas han sido utilizadas en una amplia gama de campos tales como pinturas, electricidad, ingeniería civil y de unión. Una de las formas más comunes de encontrar este tipo de resinas son en manualidades, artesanías como las joyerías, bisuterías, donde podemos encontrar este tipo de resina en su confección de estos productos. Lo que caracteriza a esta resina es la alta resistencia térmica que se puede con ellas en situaciones prolongadas, desde una temperatura de 45 grados que puede llegar hasta los 70 grados. Las ventajas de esta resina epoxi se debe a que son capaces de reaccionar con endurecedores o agentes de curado para generar estructuras muy reticuladas con una excelente resistencia a los ácidos, bases y disolventes con una buena propiedad química. El incremento en muchas de las propiedades del epóxido y también de otros polímeros ha estado marcando durante muchos años por el uso de cargas convencionales tales como el talco, las micas, el carbonato cálcico, entre otras. Uno de los problemas para utilizar estas cargas micrométricas radica en la necesidad de utilizar un elevado porcentaje de carga, esto puede ser un 30%, para conseguir un incremento notable en las propiedades resistentes, a tal manera que esto empeora las propiedades importantes tales como la tenacidad, la ductibilidad y las propiedades de barreras de material. Al pasar por un proceso de polimerización o secado se vuelven sólidos y de uso industrial para diversas aplicaciones, especialmente en la fabricación de polímeros estabilizados y pigmentos. La composición de esta resina epoxi contiene aditivos diluyentes, plastificantes y disolventes, a menudo que se añade un endurecedor para permitir que se polimerice. Tipo de estudio. El proyecto se basa en un estudio técnico en el cual se contemplan los aspectos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para llegar a obtener un buen producto deseado, en el cual se analizará y se determinará el tamaño óptimo y el lugar de producción. La importancia de este estudio se deriva en la posibilidad de llevar a cabo una valorización de un producto de buena calidad que permita una precisión exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto. Basándonos en nuestros objetivos, como primer punto tenemos examinar las propiedades químicas de la resina epoxi, incluyendo su adhesión, resistencia química, durabilidad y cómo estas propiedades contribuyen en el uso en el ámbito artístico. Como segundo punto tenemos investigar las técnicas de aplicación de la resina epoxi en el arte, tales como el recubrimiento, la encapsulación, el moldeado, su impacto en la estética y funcionamiento en las obras. Como tercer punto tenemos identificar los factores ambientales que afectan en el curado y la durabilidad de la resina epoxi. La investigación presentada pertenece a un diseño de investigación experimental y descriptivo. La manipulación de variables evidencia en el uso de diferentes agentes de curado y cómo estas afectan las propiedades de la resina epoxi, implicando la manipulación de variables independientes para observar sus efectos en las propiedades finales del material. El proceso de la formulación y curado de la resina epoxi se lleva a cabo bajo condiciones controladas como temperatura, humedad y asegurando los resultados consistentes y evitar defectos. Además, se evalúan los efectos de estas manipulaciones en las propiedades finales de la resina epoxi como la durabilidad, la resistencia química y la estética, lo que implica la observación de diferentes dependientes. Por otro lado, la investigación también proporciona la descripción detallada de los componentes de la resina epoxi y su formulación y los efectos de diferentes agentes de curado en sus propiedades, describiendo los resultados obtenidos, incluyendo las propiedades estéticas,
la durabilidad y la resistencia. Respecto a la metodología, el enfoque de la investigación es cualitativo, ya que básicamente incluye la evaluación visual y estética y la durabilidad de las obras. Se centra en la comprensión de las cualidades y las características no cuantificables de las obras de arte creadas. También por esto es un enfoque cualitativo. Refiriéndonos al tipo de estudio, en esta investigación existe el tipo de estudio experimental y descriptivo. El experimental, ya que este tipo de estudio se basa en la manipulación de variables independientes para observar los defectos en las variables dependientes. En este proyecto de investigación, la variable independiente sería el tipo de resina epoxi y sus formulaciones, y las variables dependientes serán las propiedades químicas y la calidad y durabilidad de las obras de arte que se consiguen al poner en práctica la resina como uso aplicativo. Y descriptiva también porque se describe y analiza las propiedades químicas de la resina con manipulación experimental, proporcionando una visión general de sus características y cómo influye esta en sus aplicaciones artísticas. En conclusión, el análisis detallado de las propiedades químicas de la resina epóxica y su aplicación en el ámbito artístico revela su potencial creativo y las consideraciones críticas para garantizar la calidad y durabilidad de las obras de arte. Comprender cómo estas características influyen en la manipulación del proceso del curado y de la resina final es fundamental para artistas y conservadores asegurar que las piezas perduren con un paso del tiempo y mantengan su integridad estética. Finalmente, la investigación detalló las propiedades químicas clave de la resina epoxi, destacando su resistencia química y durabilidad como factores determinantes en el uso para crear obras de arte. Para finalizar, se examinaron diversas técnicas de aplicación de la resina epoxi, como el recubrimiento y la encapsulación y el moldeado, evaluando cómo estas técnicas influyen en la estética y las obras de arte. Esto proporcionó que la investigación sea más profunda. Para la realización de la resina epoxi puede resultar de algo sencillo, pero de extremo cuidado. Por ello, mostramos cómo trabajar la resina epoxi de manera correcta en cualquiera de sus aplicaciones. La mezcla es el primer paso para hacer diseños de epoxi perfectos. Por eso es importante aprender cómo hacer trabajos con la resina. Ambos componentes se deben remover de una manera suave e irregular, no siempre en la misma dirección. Esto se debe hacer entre 3 y 4 minutos, hasta asegurarnos de tener una mezcla homogénea. Luego se deja reposar alrededor de 3 minutos y está lista para ser utilizada. La aplicación de la resina, una vez lista, se debe proceder a verter de manera cuidadosa sobre la superficie, la cual debe estar previamente preparada sin ningún tipo de polvos, humedad. Extendemos con cualquier utensilio que permita distribuir la resina de manera uniforme o que potencie su calidad autonivelante. Los tipos de trabajo de la resina se pueden observar en 2 momentos claves. La primera es de 3 a 4 minutos. Aplicar la resina antes de que empiece su proceso de endurecimiento. Se tiene un lapso breve estimado entre 40 y 50 minutos aproximadamente. Y como últimas recomendaciones para trabajar la resina, tenemos lo que es la proporción de resina y el catalizador. Pueden variar según los fabricantes. Este aspecto varía en función del líquido y del catalizador. Además, durante el tiempo de secado debemos proteger nuestro diseño. Recordemos que la resina, una vez que se mezcla con el catalizador, empieza a endurecerse, por lo que debemos trabajar rápido. Usar lentes, guantes como equipo de protección, así como tener ventilado nuestro sitio de trabajo.